forestales. Las estacas pueden hacerse de material vegetal, en este caso yo ahí les puse en el dibujo de la presentación, álamos, tamariscos y sauces. También se pueden llegar a utilizar a lo mejor otras especies en otras zonas del país que puedan adaptarse a esta capacidad de formar una nueva planta a partir de un pedazo del árbol, ¿sí? Acá, en este caso en la zona patagónica, lo que se usa más es tamarisco, álamo y sauce. Digo en esta zona porque sé que hay gente que está presente que es de Córdoba, otros que son de Santa Fe, otros que son de la provincia de Allen, perdón, de Río Negro. Bueno, la mayoría son de Chubut, pero para que tengan una idea, que a lo mejor hay otras especies forestales en sus zonas que se puedan adaptar también a la característica de esto de hacer plantas a partir de estacas. Como les coloqué acá, los árboles han sido empleados durante mucho tiempo en la agricultura, tanto para la obtención de leña, como para fruta, como para elaborar estacas, o como para sacar madera para la construcción de viviendas, etc. En esta oportunidad nos vamos a referir solamente a lo que es la producción de estacas para, con la finalidad de formar cortinas, ¿sí? Cuando estamos hablando de tomar una parte de un árbol para formar otro nuevo individuo, nos estamos refiriendo a un tipo de reproducción que se denomina asexual, ¿sí? Acá no están interviniendo partes sexuales de la planta, no están interviniendo las flores, ni por ende, en este caso, todo lo que corresponde a los órganos reproductivos que tiene la planta, ¿sí? Tanto femeninos como masculinos. Acá estamos hablando de una reproducción que se denomina básicamente clonación, ¿sí? Es un tipo de reproducir exactamente igual a un individuo a partir de una partecita de otro. En este caso vamos a partir de una rama, ¿sí? Que tiene que tener ciertas características que después vamos a ir hablándolas, o también pueden escuchar en otros lugares que se pueden reproducir a partir de una hoja, se pueden reproducir a partir de lo mejor de una raíz, etc. ¿Sí? En este caso vamos a hablar puntualmente de la reproducción asexual a partir de una estaca, ¿sí? Que tiene que tener ciertas características, como yo les comenté. Por ejemplo, casos particulares de frutales, porque ya tuve una pregunta de eso y lo quiero contestar ahora. Los frutales por ahí también se pueden llegar a reproducir por estacas, pero tienen que tener ciertas características que les permita formar un nuevo individuo, ¿sí? No todos los frutales tienen esa capacidad. Y muchas veces lo que se hace es inducirlos a través de una aplicación de hormonas para generar la formación de raíces, ¿sí? Pero tienen que darse ciertas condiciones, tanto de temperatura, como de ambiente, como de sustrato o suelo, en el cual se coloquen para fomentar eso, ¿sí? En este caso vamos a hablar de los álamos, sauces y tamariscos, que directamente sin la aplicación de hormona, de enraizar, se generan raíces de por sí solas, ¿sí? Tienen esa facilidad estas plantas, ¿sí? Bueno. Entonces, como les dije, no todos los árboles tienen esa capacidad. Algunos que son fáciles de realizar, otros no. Por ejemplo, ahí coloqué los sauces, los tamariscos. En cuanto a frutales, podemos tener los membrillos y las higueras, que se dan fácil de sacar un gajito o una rama de la planta y poder propagar a otras. A otras, como ya les dije, se propagan sí o sí con la aplicación, con la estimulación de otro producto que sean les ayude a formar raíces. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, les puse abajo de la guaribay, el paraíso, el ciprés leilandi y las tujas, que algunas veces se dan hasta de un brotecito de la hoja. ¿Sí? Raíces en una estaca. Esto tienen que tener en cuenta
porque las raíces de la estaca van a originarse principalmente en las zonas en las cuales se insertan las hojas. Esas zonas se llaman nudos, ¿sí? Y van a generarse también en la zona intermedia de esos nudos, que se llama entrenudo. Ahí van a ver, que a veces no lo vemos visualmente, pero están dormidas ciertas yemas que se denominan latentes, que van a hacer, a raíz de estar enterradas en el suelo, van a hacer que se activen y se desarrollen raíces a partir de ahí, ¿sí? O sea, uno cuando hace una estaca tiene que saber que por dónde van a salir esas raíces, ¿sí? Ahí. Entonces, sabiendo que las raíces van a formarse en esas zonas, y, a ver, les voy a mostrar un dibujo ahí más. ¿Ven mi cursor? No sé si se ve mi cursor acá. La zona de formación de las raíces va a estar justamente en la parte final de la estaca, en la cual se generan una zona denominada callo, que es por donde van a salir las raícitas. Y en esta parte de acá arriba se ve también donde estaban insertadas hojas, y también se están comenzando a formar raíces, ¿ven? En estas partes de acá arriba. Eugenio, ¿se ve mi cursor? No te quería cortar, pero sí, se ve, tranquila que sí. Perfecto. Bueno, entonces, en estas zonas de acá arriba, que es lo que vendría a ser el nudo, y acá abajo, es donde se van a formar las raíces, y por supuesto en la base donde se hizo el corte de la estaca. Y también después se van a estimular también raíces que están en la zona entre los nudos, ¿sí? En este caso las fotos no se aprecian, pero después posteriormente van a salir, ¿sí? Para que tengan una idea, que a veces a uno le come la ansiedad de decir, a ver, ¿cuánto me va a formar la raícita? Las raíces dependen de la planta, según la característica que tenga, van a demorar entre 8 y 20 días, más o menos, para formarse. Hay especies, por ejemplo, los sauces, que tienen una rapidez mucho mayor que la de los álamos para generar esas raíces, ¿sí? Y hay otras plantas que demoran quizás a lo mejor un poquito más de 20 días, así que para que no les mate la ansiedad, ¿sí? Bueno, ¿por qué es tan importante que se formen esas raíces? La raíz va a ser la que va a permitir la absorción del agua, y tanto del agua y de los nutrientes, para que la planta pueda nutrirse y formar posteriormente su follaje, su copa, ¿sí? Y fruto, en el caso de ser, por ejemplo, frutal. Es importante entonces que tenga una buena formación de raíces, porque aparte eso, ¿qué va a generar la raíz? Va a generar que la planta se encuentre anclada al suelo, ¿sí? Tenga una buena forma de sujeción a la superficie. Entonces, teniendo en cuenta que una estaca puede producir raíces, lo importante es que esas raíces a la vez tengan la capacidad de ser abundantes, ¿sí? Que formen un buen capellón, o cabellón también les suelen decir, de raíces, que les permitan esas dos condiciones, ¿sí? Ahora, pasando a la fecha de recolección y plantación de estacas. Seguro que más de alguno ha escuchado decir de que los meses sin R son los meses en los cuales se comienza a podar o a hacer cualquier tipo de trabajo eh, en los árboles en general, ¿sí? O en el jardín, porque se asocia con los meses en los cuales comienza a bajar la temperatura y las plantas comienzan a perder las hojas, ¿sí? ¿Qué pasa? Hoy en día, con todo el tema del cambio climático, tenemos plantas que, si salimos afuera, todavía tienen hojas. Esas plantas nos están indicando que todavía tienen movimiento de savia en su interior, ¿sí? La savia es, como decir, la sangre de la planta. En este caso de los árboles estamos hablando, ¿no? Entonces, si hay movimiento de esa savia, quiere decir que está la planta absorbiendo agua del suelo con sus nutrientes, continúa todavía alimentándose. Y esa agua la bombean desde el suelo y la distribuyen a través de la copa. Entonces,
Los meses, que generalmente decimos entonces que son los meses que no tienen R para podar, hoy en día tenemos que tener más cuidado. Así que estimadamente serían los meses para comenzar a trabajar, en este caso con la extracción de estacas y futura plantación de estacas, serían más o menos a finales de otoño, perdón, y principios de primavera en cuanto a lo que es estación, y los meses serían entre junio a septiembre. Eso va a depender también de la zona en la cual estamos hablando, ¿sí? Siempre el mejor indicador es el hecho de que la planta no tenga hojas, ¿sí? Eso me está indicando que la planta se encuentra en este momento, en ese momento, en dormición o en latencia, está comenzando a invernar, está comenzando su savia a bajar, ¿sí? Entonces, el mejor indicador es ver la planta y ver cómo se encuentra, ¿sí? Entonces, es lo mismo que yo le coloqué acá como importante, entonces no deben tener hojas las plantas como para que uno pueda realizar cualquier tipo de trabajo forestal en ellas, ¿sí? Otra cosa importante es que, imagínense si ustedes cortan una planta en la cual todavía hay movimiento de savia, al generar una herida con la herramienta de corte, tijera, serrucho, motosierra, en caso de una poda de un árbol, lo que va a ocurrir es que por esa herida va a salir savia. Al salir savia, lo que pasa es que ahí va, la savia es azucarada, entonces va a traer a hormigas, va a traer pulgones, va a traer algún bichito que puede tener en sus patas algún tipo de virus, bacteria, y va a terminar enfermando a través de la herida a la planta. Así que tenemos que tener cuidado de eso, ¿sí? Bueno, la plantación se debe realizar antes de que las estacas comiencen a brotar o a formar raíces. Muchas veces lo que ocurre es que lo que se hace es cortar la planta, dejarla en un recipiente con agua y esperar que eche raíces. Es muy común como cuando hacemos gajos de una planta de casa, ¿no? Lo ideal es que la raíz salga en la tierra, en el suelo plantado, cuando ya está colocada la estaca, no en un recipiente, ¿sí? Porque después entonces nos va a generar a nosotros mucho más trabajo de campo, porque vamos a tener que hacer un pozo en el cual tengamos el cuidado de que si se formaron raíces en un recipiente, esas raíces no se rompan, y taparlas con más cuidado, ¿sí? O sea, es como un trabajo extra que vamos a tener que realizar. Entonces lo ideal es que no se ponga la estaca con raíces, ¿sí? Y por supuesto que tampoco tenga hojas. ¿Por qué? Porque la hoja me está indicando que ya esa estaca comenzó a mover su savia internamente, y nosotros todavía no tenemos en esa estaca raíces. Entonces, ¿con qué vamos a nutrir las hojas? ¿Sí? Tenemos que tener raíces para nutrir las hojas. O sea, no colocar estacas ni con raíces en lo posible, y menos que menos con hojas, ¿sí? Bueno, miren, acá es el ejemplo gráfico de lo que les decía. Esta fue una rama cortada, y fue cortada en un periodo que todavía tenía algunas hojitas, y lo primero que aparecieron a tomar o a chupar las sabias fueron hormigas. Entonces se aprecian ahí las hormigas. ¿Qué ocurre? La hormiga tiene en sus patas hongos, tiene las esporas de los hongos. Entonces, ese corte va a después, a futuro, seguro presentar problemas de aparición de hongos. Y después vamos a tener que aplicar un producto para evitar que ese hongo se siga propagando y me infecte a la planta, ¿sí? Entonces, cada vez que hacemos un corte en la planta para sacar una estaca o para sacar una rama porque nos molesta, conviene colocar en los cortes algún producto que selle esa herida, como si fuera, le pondríamos un metiolate a la planta, ¿sí? Lo que más se emplea es oxicloruro de cobre en pasta, que es como una especie de talco que se vende en las forrajerías,
que lo que evita es la aparición de hongos. Y en pasta, ¿por qué? Porque uno compra ese polvito, busca vaselina sólida y hace una mezcla. Más o menos son lo equivalente a unas 2 cucharadas soperas y va haciendo una pastita con una cucharada de vaselina. Y eso se aplica como si fuera una crema sobre la lastimadura. También puede ser pintura asfáltica, que se pincele en la lastimadura. En el campo se suele usar cera de abejas derretida, pero como lo hacemos en periodos de frío, tenemos que estar todo el tiempo calentando la cera porque si no se cristaliza muy rápido. Y una técnica que se emplea mucho en el campo, pero que yo no la recomiendo, es ponerles barro, ¿sí? Porque el barro lo que suele llevar es algún tipo de patógeno, alguna enfermedad, algún, no sé, virus, y estamos tapando la herida con algo que la va a infectar. Entonces, eh, a su defecto, andar con un tachito de vaselina sólida y pincelar la lastimadura con eso, pasarle con el dedo con esa vaselina, ¿sí? Bueno, ¿dónde obtenemos las estacas? ¿De qué parte del árbol vamos a obtener las estacas? ¿Sí? Pueden ser extraídas las estacas de árboles que tengamos en el campo o en la chacra, o pueden ser extraídas de estaqueros que tienen la finalidad de producir estacas. No todos tienen en su casa un estaquero, entonces lo más probable es que vayan al campo y busquen un árbol para sacarle las estacas. ¿Qué características debe tener ese árbol como para que podamos sacar estacas de buena calidad? Ahí se las resumí. Facilidad para reproducirse sexualmente por alguna de sus partes, ¿sí? O sea, que tenga la capacidad esa. Si vamos a ir a sacar, por ejemplo, una rama de pino, esa rama de pino no tiene la capacidad de reproducirse, así que no nos sirve. ¿Sí? En este caso, bueno, volvemos al tema, estamos hablando de álamos, sauces y tamarisco, ¿bien? Que sí tienen esa capacidad. Bueno, que sean plantas ideales para formar cortinas, ser ejemplares sanos, sin daños físicos o ataques de patógenos, o sea, que no sean, por ejemplo, atacados por alguna enfermedad, que no se les vean hongos en la corteza, que tengan un fuste lo más derecho, que tengan un tipo de hoja que puede ser pequeña o grande dependiendo de la zona, ¿sí? Que se encuentren adaptadas a esa zona, a ese lugar en el cual después a futuro vamos a colocarlo, ¿sí? Acá coloqué hojas pequeñas o no, porque depende del lugar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una cortina con la finalidad de colocarla acá en el valle inferior del río Chubut, donde corre mucho viento, yo lo ideal es que ponga un árbol que tenga hojas chicas. ¿Para qué? Para que no tenga tanto flameo esa hoja con el árbol y no me lo azote tanto. En una zona de cordillera, por ejemplo, no ocurre tanto esto del viento tan fuerte, entonces se pueden encontrar ejemplares de sauce o de álamo que tengan hojas quizás un poco más grandes, y hasta a veces del tamaño de una hoja, por ejemplo, A4. ¿Sí? Y no va a ocurrir que con el viento se azoten tanto y se caigan. Y eso es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Después, que tengan, por supuesto, adaptaciones al lugar. Yo, por ejemplo, si voy a colocar una cortina en un lugar que tengo problemas de sal en el suelo, lo ideal sería colocar una especie que se adapte a esas características, por ejemplo, un tamarisco, ¿sí? No voy a poder colocar en ese lugar a un álamo o un sauce porque sufren ante esas características, esas condiciones del suelo, ¿sí? Si yo tengo un lugar que es muy anegadizo, a mí me convendría colocar un sauce y no un álamo, por ejemplo. El álamo no tolera tanta humedad en las raíces, el sauce sí, ¿sí? Bueno,
También dijimos que pueden ser colectadas en estaqueros. Los estaqueros son lugares puntuales en los cuales hay unas especies de cepas que se llaman, que son unos troncos, que son los que producen las estacas, ¿sí? La característica importante de lo que es un estaquero es que se pueden obtener plantas que se sabe de qué variedad son las estacas, eh, se sabe que están adaptadas al lugar, porque el estaquero está en el lugar físico, por ejemplo, de zona del valle, entonces se van a adaptar a la zona de los suelos del valle, etc. Tienen características homogéneas y se sabe la genética que tiene interna esa estaca, ¿sí? Así que esa es por ahí una de las ventajas de tener. Y hay mucha gente que prefiere comprar las estacas a un vivero que se sabe lo que tienen y con las características que va a tener esa planta a futuro, que a sacarlas de la chacra. Pero eso va a depender del bolsillo de cada uno y de la cercanía o no a un estaquero. También es importante a veces pensarse si uno tiene un campo o un terreno grande, colocar 2 o 3 estacas con la finalidad de formar después a futuro un estaquero, y ese estaquero sea el que me permita a mí ir obteniendo estacas para reponer a lo mejor cortinas que se han ido avejentando durante el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿qué características físicas deben tener las estacas que vamos a seleccionar? Deben ser sacadas de guías crecidas durante el último año. ¿Qué quiere decir? Son las ramitas que crecen bien alargadas, que no tienen ramificaciones. No sé si algunas veces le suelen llamar chuponas a algunas personas. Bueno, que sean vigorosas, que estén sanas, sin daños en la corteza, sin lastimaduras, que se les observen las yemas bien formadas y que se encuentren bien distribuidas a lo largo de toda esa estaca, no que se encuentren amontonadas en ciertos sectores de la estaca. El grosor aproximado tiene que ser entre 2 a 3 centímetros de diámetro, ¿sí? Comparado con el grosor de un crayón o el dedo gordo de una persona. Ser rectas y lisas, y no tener, como dije, ramificaciones laterales. Y la longitud puede variar, ¿sí? Algunas personas, bueno, usan estacas de entre 40 y 50 centímetros, hay otras que usan estacas un poco más pequeñas, de hasta 35 centímetros, 30. Eso va a depender del material, de dónde lo sacaron, si pueden sacar varillas largas y pueden sacar por ende estacas más largas, eso va a depender, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de una varilla, en este caso guía, que es esta que tenemos acá hacia la izquierda, y esto más o menos mide 4 metros, ¿ven? Ven curvaturas, que es normal en la planta, y lo que nosotros vamos a sacar de acá es una estaca aproximadamente de 50 centímetros. Fíjense que esta estaca tiene una curvatura acá, bueno, nosotros esta curvatura se la sacamos, y lo que vamos a utilizar es este pedacito de acá, ¿sí? En esta varilla, por ejemplo, podríamos sacar acá una estaca, quizás acá otra, no irnos tanto hacia los extremos, porque en los extremos de las ramas, aparte de que es muy flexible y es muy difícil después colocarlo en el suelo, algo que se mueve, hay un montón de hormonas que lo que hacen es seguir apuntando a la formación de hojas y ramas finas. Entonces las hormonas esas, al cortarse en ese sector, bajan y nos ayudan a formar las raíces bien ancladas de abajo del estaca, ¿sí? Bueno, ¿qué herramientas tenemos que usar? Tenemos que usar tijeras de poda, se los remarqué, porque mucha gente utiliza otro tipo de tijeras. Siempre tenemos que tratar de utilizar herramientas que sean para realizar esa actividad, ¿sí? Tijeras de poda de mango largo, tijeras de poda de mango de mano, y eso se va a usar dependiendo del diámetro de la estaca que vamos a cortar, ¿sí?
Siempre tienen que tener en cuenta que la parte de abajo de la tijera es la que nos está indicando el diámetro que esa tijera puede cortar. Siempre se corta con la parte de abajo de la tijera. Si esta es la tijera, se corta con esta parte, ¿sí? Y ahí en este sector es donde tiene que entrar la rama y que permitirnos cortar bien sin lastimar. Nunca hay que hacer el movimiento de como que vamos a hacerle presión a la planta porque terminamos lastimando la corteza y terminamos después teniendo una herida muy fea que puede entrar algún bichito, ¿sí? Entonces las herramientas deben estar bien afiladas y limpias. Después de cada corte se debe limpiar la herramienta con alcohol para desinfectarla. Estos siempre deben tener a mano un frasquito o un atomizador con alcohol, con el cual se rocía la herramienta, se la limpia bien, para evitar pasar de una planta a otra una posible enfermedad que a veces a lo mejor está en la savia que quedó o en la corteza y no lo vemos, ¿sí? Y contar con elementos como guantes y antiparras para evitar lastimarnos la vista o las manos, ¿sí? Entonces, una cosa importante que se la resalté acá abajo en el recuadro, es que una vez que se termina el trabajo de cosecha de la estaca, las tijeras o todas las herramientas de corte que se emplearon, se deben desinfectar. Se deben desinfectar, limpiar, sacarle todo el material que ha quedado pegado en ellas, afilarlas, lubricarlas y guardarlas, ¿sí? Porque muchas veces ocurre que después, al año siguiente, dejamos la tijera ahí y al año siguiente vamos a verla y está oxidada o tiene algún problema que no corta bien. Bueno, entonces siempre tenemos que tener recaudo ese con nuestras herramientas de trabajo, ¿sí? Ahí les coloco más o menos las herramientas principales que se usan, la tijera de mango largo, la tijera manual, guantes, las antiparras para evitar el tema de que nos caiga alguna astilla, alguna rama en los ojos, una botellita con alcohol, acá tenemos el algodón para ir limpiando, y bueno, en este caso les agregué un tachito con vaselina sólida para ir tapando las heridas, ¿sí? Que vamos generando con el corte. Bueno, acá les muestro el ejemplo en la foto de en este caso es un estaquero de tamariscos, en el cual ya está, todavía les falta un poquito que se caigan las hojas para terminar de sacar bien las estacas sin problema, pero les muestro más o menos cómo vienen saliendo las guías. Se fijan acá en mi mano, más o menos el grosor de la estaca es más o menos como el grosor de mi dedo, ¿sí? Esa estaca se saca y posteriormente se eligen las más derechas, acá como se ve en el dibujo de la derecha, se eligen las más derechas, las más rectas, se cortan y está lista como para llevarla al campo y colocarla en el lugar definitivo, ¿sí? O bien se pueden almacenar, como les voy a explicar más adelante, hasta que ustedes ya tengan el lugar listo como para colocar o instalar la cortina, ¿sí? No se eligen, como en la foto de abajo, no se eligen ramas que tengan ramificaciones, ¿sí? Porque esas ramas ya tienen la característica de que ya formó ramas en todo ese eje. No va a tener la capacidad, ya ha perdido la capacidad como para generar raíces futuras. Y por eso no se seleccionan ese tipo de ramas con bifurcaciones, ¿sí? Aparte por todo un tema hormonal que hay dentro de la planta, que va a hacer que no salgan raíces, ¿sí? Eso se descarta, tanto en tamarisco como en álamo, sauce o la planta que ustedes vayan a usar para hacer estaca. Acá tenemos el ejemplo de un árbol, se ve la foto de la izquierda, un árbol viejo de álamo, ¿sí? ¿De dónde sacamos acá ramas? Que esto es lo que encontramos en el campo. Tratamos de buscar las ramas jóvenes que hayan salido, en este caso las encontramos en la base de ese árbol, se ve que acá está en chiquitito, se puede ver que acá hay una rama, con la línea negra después punteada,
y tiene las características que estoy buscando. Es una rama lisa, sin ramificaciones, y fíjense a dónde está la mano, que tiene la distribución de la yema prolija y no tiene ningún daño en la corteza. Entonces, esa rama la podemos cortar y utilizar para hacer, o esa guía la podemos cortar y usar para sacar estacas. Quizás de esa rama a lo mejor podemos sacar 2 estacas nada más. Pero bueno, se pueden obtener estacas. ¿En fin? Acá tenemos el ejemplo de otra rama o guía de álamo a la izquierda, que tiene que ser lo más derecha posible, y a la derecha tenemos una de sauce, que fíjense que también se elige la más derecha posible, ¿sí? Y una vez que tenemos cortadas las guías, lo que nos vamos a encontrar es con que tenemos de donde surgió la rama, se genera una curva. Esa curva hay que sacarla para obtener estacas lo más derecha posible, ¿sí? Ahí se aprecia el corte, en este caso con una tijera manual, y fíjense que el corte se está haciendo en forma sesgada, ¿sí? Inclinada. Eso del corte inclinado, hay muchos estudios que se han realizado, si hay que hacerlo inclinado, si hay que hacerlo en forma recta, o si hay que hacerle una especie de corte lateral, para ver si se forman más o menos raíces. En realidad, lo importante de ese corte inclinado va a apuntar más que nada a que sea más fácil colocarlo en la tierra. Porque si hacemos un corte más bien recto, cuesta a veces colocarlo en el suelo cuando estamos en el campo. Entonces, si tiene una especie de desnivel, entra mucho más fácil la estaca. Más que nada apunta a eso, ese corte ahí en forma diagonal. Aunque, como les dije, se han hecho estudios en los cuales, bueno, se han probado las distintas técnicas y se ha probado que en realidad mucho no fluctúa la formación de raíces en función a cómo se hace el corte. Bueno, entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener estacas de distintos grosores, lo ideal, como les dije, es del grosor de un dedo, del dedo gordo, perdón, pero podemos obtener también estacas más finas. Fíjense que ahí tenemos 2 distintos tamaños de diámetro de estacas. En función al grosor ese, después podemos pensar en utilizar las estacas más finas para no desperdiciarlas o tirarlas, las podemos utilizar a lo mejor para formar después a futuro barbados, que ya les voy a explicar más adelante lo que es la producción de barbados. Bueno, ya tenemos las estacas, las hemos cortado. ¿Qué hacemos? Lo ideal es directamente así como las cortamos, ir a colocarlas al lugar definitivo. Pero muchas veces pasa que cortamos las estacas y todavía no tenemos el terreno en el cual vamos a hacer la cortina preparado. No le hemos pasado ni una rastra, no le hemos pensado ni siquiera en cómo va a ser el tema del riego. Entonces, bueno, las estacas las tenemos, ¿qué hacemos? Las podemos guardar en un lugar previo a lo que es la plantación. Entonces, ¿qué hacemos? Paso al dibujo siguiente, lo que se hace es una zanja de una profundidad que me permita a mí colocar en la parte de abajo de la zanja un poco de arena, que va a estar húmeda, se va a colocar el atado de estacas en el medio, y arriba se le vuelve a colocar el resto de la tierra que sacamos de la zanja, y se las deja ahí hasta el momento en el que yo voy a ir a colocarlas al terreno o al campo, ¿sí? ¿Esto es para qué? Para evitar que las estacas me broten, ¿sí? Entonces es como ponerlas en una especie de ladera para que me da tiempo para hacer todo el preparado del suelo, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos el lugar preparado, que generalmente lo que vamos a hacer es hacer una línea en la cual vamos a colocar la futura cortina, hemos visto la ubicación, la orientación, de cómo colocar esa cortina.
Los pasos previos son sacar las estacas de esa zanja y hacer lo que se denomina la hidratación de las estacas, ¿sí? Se las va a dejar 2 días, en lo posible en agua corriente, se las ata y se las deja en un canal para que vaya circulando el agua. Esa agua lo que va a hacer es, al ir circulando, va a ir lavando los inhibidores de crecimiento de las raíces, o sea, le va a sacar todo tipo de sustancia química que pueda llegar a tener la estaca ahí para evitar enraizar. Esa es la única función. Si no, lo otro que pueden llegar a hacer, si no lo pueden colocar en un canal, es dentro de un tacho, les van colocando agua, al día siguiente se la cambian, y al tercer día, bueno, ya lo tiran y van a hacer la plantación. ¿Sí? Como les dije, el suelo tiene que estar previamente laboreado, ablandado, ¿sí? Y haberles colocado en lo posible materia orgánica, humus, pueden ser un poco de fertilizante, le pueden haber colocado para ablandar a lo mejor acerrín, quizás les pueden haber colocado un poco de arena de construcción, como para que ese lugar presente un suelo mullido que permitirá que la estaca forme una buena raíz, ¿sí? Y por supuesto que también lo más importante es tener previamente definido cómo se va a regar esa cortina. ¿Sí? Si esa cortina la van a regar, si es chica, a lo mejor la pueden regar con una manguera, o pensar en un canal que va a pasar paralelo a la cortina con el cual se la va a regar, o incluso, dependiendo la capacidad monetaria, a lo mejor se puede llegar a colocar algún sistema de manguera de goteo, ¿sí? Eso es variable. Bueno, una cosa muy, pero muy importante es saber, cuando compramos el atado, muchas veces compramos el atado, lo colocamos en la zanja, la sacamos y decimos, ¿cómo ponemos las estacas? ¿Cuál es la dirección? Para no colocarlas al revés. Porque muchas veces pasa que a veces uno no se percata de ver cómo está la yema y coloca la estaca y resulta que la puso al revés. Y esa estaca obvio nunca le va a prender. Entonces, una de las formas que hay es mirar con cuidado la yema, porque siempre van a haber yemitas dentro de la estaca, y ver para dónde apunta esa yema. La yema, como les puse ahí, deben apuntar hacia el cielo, ¿sí? Eso está indicando la posición de la estaca, ¿sí? La punta quiere decir que tiene que ir para arriba, y la parte de la base es lo que tiene que ir para abajo. Acá en el dibujo, en la mano derecha, estamos viendo unas estacas de álamo. En el medio se puede observar una estaca de sauce, que si bien acá no tiene la yemita porque ya cayó, pero si se mira con cuidado, ustedes pueden agarrar una lupa, se ven que acá en este sector de la cicatriz hay yemitas incipientes que apuntan para arriba. Y en el caso del tamarisco, que es lo más difícil, hay que ir también con una lupa y ver que se forma como una uñita. Bueno, ese es el indicador, que esto es para arriba y lo otro es para abajo, ¿sí? Como les digo, el tamarisco es un poquito más complicado en darnos cuenta. Bueno, acá en la rama de tamarisco, que está al lado de la que tiene el círculo, se puede ver en la parte de abajo que también hay una especie de uñeta que está indicándonos la posición del estaca, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos la estaca, tenemos el suelo preparado, las tenemos que ir a colocar. ¿Cómo las colocamos? Hay varias herramientas para poder utilizarla, para poder plantarlas y que no quedemos con problemas después lumbares, que son a veces muy fáciles de hacer, son caseras, por ejemplo, como el que está en la foto. Eso es un barreno plantador de estacas, es hecho en el taller ahí por mis compañeros de trabajo, que más adelante les voy a mostrar bien cómo es, con una pala holladora,
con una holladora naftera, dependiendo si supongamos vamos a colocar barbado o vamos a colocar una estaca que tiene mucha raíz, conviene hacer un pozo, ¿sí? No simplemente un agujerito y colocar la estaca, ¿sí? O bien con una pala común. Acá se puede ver el barreno plantador de estacas. Es un hierro que tiene el grosor, el diámetro de una estaca, ¿sí? Más o menos son sus 3 centímetros de grosor lo que tiene este hierro, y tiene un pie que se le suelda al costado, que ese pie no está por nada ahí, está medido, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está medido en función a una estaca que tenga una longitud de 50 centímetros. Entonces, se coloca ese pizón a la altura más o menos de 34 centímetros. ¿Para qué? Para que cuando entra en el suelo, la estaca entra y queda 1/3 de la estaca afuera. ¿Por qué esa regla o por qué decir 1/3 y 2/3? Porque a la estaca lo que estamos haciendo es dividirla en 3 partes. Esa división de 3 partes nos va a permitir dejar una parte arriba y 2 partes enterradas abajo. Lo que ocurre es que mientras mayor superficie queda de estaca, o mayor longitud de estaca queda enterrada, mayor cantidad de raíces se van a formar abajo de la tierra, ¿sí? Siempre en la parte superior lo que podemos encontrar es alrededor de 3 yemitas, 2 yemitas, 4, dependiendo cómo son los entrenudos de esa estaca, que van a ser las futuras ramas de esa estaca, ¿sí? En el dibujo que está al costado, está a la derecha, se puede observar que de cada una de esas yemas van a ir surgiendo raíces, así como entre cada una de esas yemas también van a surgir raíces. Y en la base es muy común que se forme lo que se denomina callo, ¿sí? Que habíamos visto antes, que de ese callo van a ser de donde van a salir las primeras raíces, ¿sí? Bueno, y acá, de estas yemas que están arriba, van a generarse las nuevas guías o varillas de esa estaca, que van a ser las que después nos van a dar nuestro arbolito. Este es un ejemplo de que se colocó una estaca chiquita acá abajo, no ni se aprecia, y todas las guías que le salieron. Ustedes seguro se estarán preguntando por qué acá hay nylon. Bueno, esta es una plantación realizada en un estaquero. En el estaquero necesita de base colocarle un nylon para evitar que salgan chullos y demás, pero esto ocurriría lo mismo si lo colocamos en el campo sin nylon, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de las varillas que nos sobran, que son por ahí más finitas, que suelen tener 1,5 más o menos de grosor, o sea, de diámetro, esas varillas a veces nos da pena tirarlas y bueno, las podemos usar para tener también nuestros futuros árboles. Lo que hay que hacer, sí, con esas varillas es no llegar y colocarlas en el campo, en un lugar definitivo, porque van a sufrir mucho, y lo otro es que cuando las queramos colocar en el terreno, se nos van a quebrar, por ser más blandas. Entonces, lo que hacemos es un tratamiento que se denomina viverización, y vamos a producir barbados. Barbados es porque es una estaca llena de raíces que parecieran barbas, por eso de ahí viene el nombre, ¿sí? Entonces, con estacas menores de diámetros inferiores hacemos barbados. Lo que se hace es colocarlas en surcos o en zanjas, se las coloca una al lado de otra, algunos 20, 30 centímetros o un poquito más, y se las coloca ahí, se las riega, se las mantiene, y al año siguiente cada una de esas estacas va a alargar muchas guías, muchas ramas, y lo que se hace es levantarla con una pala y llevarla al lugar definitivo.
previa poda o no. Hay algunas especies que largan, a lo mejor, por ejemplo, el álamo va a largar 2 o 3 ramas. De esas ramas, antes de levantarlas del suelo o de descalzarlas, lo que se hace es elegir una que sea la más robusta, la que esté más derecha, y las demás se sacan, y todo ese barbado es el que se lleva al campo para formar la cortina. ¿Sí? Como siempre les dije, cuando se sacan del suelo, cuando las plantas no tengan movimiento vegetativo, entonces cuando no tengan hojitas. En la foto de abajo se aprecian todos los barbados que se colocaron y cómo están ya con todas sus raíces. El trabajo más duro de esto es levantarlas del suelo, porque hay que hacerlo en lo posible sin haber regado el día anterior, porque si no acá en esta zona el suelo es tan arcilloso, tan pesado, cuesta mucho sacarlas, entonces la pala se pega en el suelo. Entonces hay que por lo menos dejarlo unos 3 días sin regar, y ver que el suelo esté un poco más flojo, y de ahí sí poder sacarlas con facilidad de la tierra. ¿Qué ventaja tiene hacer barbados? La ventaja principal es que nos va a dar plantas todas muy parejas, y cuando hacemos la cortina, esa cortina nos va a salir parejo y no vamos a tener casi pérdidas. Esa cortina va a salir homogénea. La ventaja es, bueno, de enraizado, puedes levantarlo. Eso es por ahí una de las desventajas. La estaca se coloca y uno se olvida. Lo que pasa es que la estaca a veces puede fallar por cualquier motivo, entonces lo que hay que hacer es volver a replantar, y ya la cortina es como que no me queda tan homogénea. Bueno, otro caso en el que ustedes no hay espacio para hacer los barbados, lo que se puede llegar a hacer es utilizar macetas, macetones grandes, por supuesto, en el cual ahí se colocan las estacas pequeñas, y se espera que se enraícen, y al año siguiente, una vez que perdieron las hojas, se llevan al lugar definitivo. En ese caso ahí hay estacas de un sauce de las cabras, Salix caprea, que se hizo en la estación experimental. Ahora este año vamos a ver si lo llevamos ya a campo, y tienen un tamaño no muy grande, serán unos 40 centímetros, 50 centímetros, que tiraron ya las yemas que estaban en la parte superior. Siempre respetando la regla esta de dejar 1/3 arriba, 2/3 enterrados abajo. Acá en estos casos no se utiliza, ni en los barbados no se utiliza hormona, ¿sí? Se utiliza simplemente, se corta, se coloca un sustrato suelto y listo, nada más. Bueno, y ahora, para ir medio terminando, les voy a mostrar los estaqueros que hay en el experimental. Tenemos estaqueros de álamos y sauces, tenemos de varios años, de los cuales se sacan las estacas, y esas a futuro se venden. Son clones de plantas que han mandado de cordilleras, que están adaptadas a la zona del valle, y que tienen características quizás un poco diferentes a los típicos álamos, en el caso de los álamos que se dan acá, que son muy, muy fastigiados, muy rectos. En este caso son álamos que tienen una copa un poco más amplia, entonces se los puede colocar más distanciados. Ya no se coloca 1,5 metros de distancia entre plantas, sino que se colocan a lo mejor a 2 metros, entonces tienen copas un poquito más globosas. ¿Sí? Todos son negros de distintas variedades, italianas, francesas, y también de acá de la zona. En la parte de abajo se encuentran un estaquero de sauce, el cultivar que se está utilizando de crecimiento rápido, denominado 524-43, pero conocido como sauce de rápido crecimiento. Acá en la foto anterior estaban en pleno verdor, acá ya como empezaron a perder sus otoños, se ven las hileras de plantas, acá ya directamente están todos pelados, y están
con estar en el momento ideal para comenzar las estacas. Y sacar, en realidad, primero se sacan las guías o varillas, y después de ahí, de cada una de esas, se saca. Este es el estaquero de tamariscos. Todavía acá en la foto, la más grande, se pueden ver con hojas, ¿sí? Y en la foto del costado izquierdo se puede observar que ya están perdiendo todas las hojas y se pueden apreciar las varillas que se van a ir cosechando para sacar estacas. Bueno, y acá se puede apreciar más fácilmente lo que es una cepa, las varillas, y acá están mis compañeros ya con las varillas, las venden, se hacen ataditos que después se venden por la cooperadora de la experimental. Bueno, y eso sería todo. La verdad que les agradezco por su atención. Acá en el costado están la dirección de trabajo, el teléfono y el correo. Ante cualquier duda o consulta que quieran hacer referido a esto, mándenos un correo. Quizás ahora ya no nos pueden ir a ver por el tema de la pandemia, pero estamos trabajando y atendiendo las consultas que llegan por correo. Perfecto. Eso sí. Tenemos un par de consultas que los participantes hicieron durante tu presentación. Si te parece, comienzo por la de Agustina, que nos consulta de qué diámetro las estacas. ¿Se recolectan y almacenan en condiciones hasta la llegada de la primavera? Hasta que ustedes, antes de que comience brotando, ¿sí? Septiembre es como el mes tope, ¿sí? Más de septiembre ya no. Perfecto. ¿Sí? Octubre sería, porque aparte va a empezar a levantar la temperatura, esa estaca se va a deshidratar muy rápido, el tercio que queda arriba. ¿Eso respondió a la pregunta? A ver, Agustina, si querés que ampliemos, ponelo en el chat. Paso a la siguiente, de Fernanda, que dice, ¿el oxicloruro de cobre se puede mezclar con cera de abeja en lugar de vaselina sólida? También, sí. La única inconveniente de la cera de abejas es que como trabajamos en esta época con temperaturas más bien bajas, la cera se va a aplicar, entonces, aumentando la cera para que sea más fácil de aplicar líquida, que le veo como inconveniente, pero sí, se puede usar la cera de abeja. Bien. Marina consulta cuántas yemas debe tener la estaca. Y mira, lo importante, eso va a depender de hay que tener a lo largo de la estaca, pero lo importante es cuántas yemas te quedan arriba de la estaca. No tienen más. Pero puede variar, o sea, dependiendo incluso de la longitud de la estaca. Lo importante es cuántas quedan arriba. Bien. Elizabeth consulta, ¿pueden alternarse en una cortina álamo y tamarisco o es aconsejable una sola especie? No, es aconsejable una sola especie, porque lo que ocurre es, a ver, la cortina lo que hace es frenar el viento, y lo que hace es actuar como una especie de barrera que levanta el viento. Si uno tiene una cortina que va a ser alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, no, se van a generar distintas formas de distribución del viento. Lo que se puede llegar a hacer es colocar una cortina, una hilera de, por ejemplo, álamo, y paralelo, hilera de tamarisco. Siempre la hilera de tamarisco tendría que estar del lado del viento, colocar
No sé si me ven, viene así. Esta es la cortina. La cortina tendría que tener primero la hilera de álamo. Entonces, el tamarisco levanta y continuando, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, es como que para ayudarla a levantar, pero no se coloca intercalado. Se coloca de una. Se corta un poquitito, André. Eh, tenemos otra Repito. pregunta de Mónica que dice, ¿qué distancia entre cada una es recomendable para plantar cada especie? Bueno, eso va a depender la distancia de plantación ancho copa, a futuro, por supuesto. Entonces, si yo sé que estoy colocando el típico álamo que es muy fastigiado, mucho, casi 1,5 metros entre cada una de las estacas. Si voy a colocar, por ejemplo, en la experimental, que son de copa más amplia, se colocan a 2 metros de distancia, entre estacas, o sea, una al lado de otra. Y si yo estoy pensando en sauces o en tamarisco, que tienen una copa mucho más amplia, ya estoy pensando en distancias de 2,5 metros entre estacas, porque eso después va a formar un follaje que lo que tenemos que hacer es evitar que las copas se toquen en exceso y compitan entre sí por el espacio. ¿Sí? Una vez que una planta está instalada en el lugar, lo que ocurre es que, imaginariamente, es la parte de arriba es igual en raíces abajo, ¿sí? O sea, tanto si la copa tiene este tamaño arriba, abajo va a ser lo mismo de raíces. Entonces, si las copas se están golpeando, están compitiendo por espacio, las raíces abajo lo mismo. Y eso no conviene porque debilita la planta. ¿Sí? Van a haber mucha competencia por nutrientes y por espacio. Bien. Siguiente pregunta. Al no reproducir por semilla y no tener raíz principal, sino más bien raíces adventicias, ¿influye algo en el anclaje de las plantas? Lo pregunto por el viento. No, no, porque lo que estamos haciendo desde entrada es generando buena formación de raíces al colocar 2/3 enterrados. Entonces, una vez que esa estaca, que después cuando crece, esa estaca va a largar nuevas guías. Y en el suelo nos va a quedar un pedacito chiquitín así, no más de 10 centímetros afuera, y la guía nueva va a tener vigor, va a formar un buen tronco, pero por supuesto hay que hacerle la poda de formación para formar una buena cortina. Entonces no tendría por qué ser débil. Es más, uno ve las cortinas hechas acá y son todas hechas de estaca. No influye. Bien. En zona ventosa, ¿tenemos que ponerle una guía? No, no porque no estamos hablando, a ver, las varillas que salen, tenemos que elegir la más derecha y listo, no podemos entutorar cada una de las cortinas. Sería también un gasto importante ponerles un tutor. Bien. Acá Juanchi consulta si podés repetir para qué se entierran bajo tierra las estacas de forma horizontal. Ah, lo de la zanja de acondicionamiento. Eso es en el caso de que, a ver, se saca la estaca y lo ideal es, nosotros cosechamos estacas y ya vamos a colocarlas directamente al campo, a su lugar definitivo formando la cortina. Muchas veces compramos la estaca, a veces no tenemos el tiempo para hacer ese trabajo enseguida, entonces para evitar que esa estaca se deshidrate o bien si la dejamos al aire libre en agua, por ejemplo en un tacho que muchos hacen, de colocarlo en un recipiente de 20 litros y colocar ahí las estacas, esas estacas van a comenzar a enraizar o van a comenzar a brotar. Entonces, no son las condiciones ideales para llevarlas después a campo y plantarlas.
Entonces es como dejarla dentro de la heladera, la zanja, nada más. Tenerla ahí hasta el momento que nosotros la vamos a llevar al campo, porque no tuvimos tiempo antes de hacerlo. Lo ideal es entonces sacar la estaca y colocarla, ¿sí? Para que no se deshidrate, nada más. Bien. Aurora consulta por características de álamo blanc, de Jerón o similar. Sí, los Blanc de Gerón, los Gerones son álamos italianos, que son de las plantaciones que tenemos en las estacas perdón, en las cepas del experimental, son álamos que tienen justamente la copa más ancha, ¿sí? Es lo que les decía, que se colocan a una distancia ya superior al metro y medio, más o menos 1,5 metros. Y tienen características que son, bueno, linda madera, y crecen fustes bastante derechos, y bueno, eso es y se adaptan muy bien a la zona de acá del valle. Bien. Son álamos negros, ¿sí? Variedad, cultivares negros, hojas pequeñas. Perfecto. Conrado consulta si se puede utilizar mismas curas de la poda para el corte producido por liebres. No entiendo, ¿cómo mismas curas? Dice, ¿se puede utilizar las mismas curas de la poda para el corte producido por liebres? Como, quiere decir que si hay una planta que está atacada por liebre, utilizar esas ramas que tiró la liebre, ¿se A ver, apunta a Conrado, eso? si podés ponerlo en el chat, así volvemos a consultarle a Andrea. Perdón, me parece que lo que está preguntando es respecto a lo que explicabas, Andrea, para las cicatrices, lo de la vaselina, cera, si se puede usar lo mismo para cuando la ramita, digamos, es atacada por las liebres. Creo que la pregunta Sí, apunta a eso. ahí Conrado dice que sí, que es lo que menciona Ivana. Bien, bien. Claro, sí se puede llegar a colocar para sellar esa herida. Sí, perfecto. Sí, sí, el tema de las liebres es bastante complicado, porque, bueno, atacan y a veces, muchas veces no les es palatable el gusto de la rama y ven verde, cortan y lastiman la planta y la planta ya fue, porque le sacan todas las yemas. Pero para eso la verdad que no hay por ahí con qué atacar el problema, a menos que se les coloque algunos entubados alrededor de la estaca, pero bueno. Bien. ¿A qué distancia del alambrado tendríamos que plantar las estacas? Y Consultas. más o menos se tendría que colocar a unos 2 metros, 2,5 metros. Perfecto. No sé si alguno tiene otra consulta. Si quiere dejarla en el chat. Una vez plantadas en la tierra, dice Conrado, ¿riego cada cuánto? Cada 2 semanas tenés que estar regando, o cada 15 días se riega. Depende del suelo, porque Conrado no sé de dónde es, de qué parte si es de acá de la zona, tenemos suelos muy por ahí arcillosos en algunos lugares, y lo que tenemos que hacer es quizás regar un poquito más para que el agua baje. Por eso previamente lo ideal es mejorar la tierra para que tenga mejor drenaje. Del Si no, drenadillo. Sí. si no se puede directamente regar a lo mejor una vez por semana, dependiendo si tiene mucho drenaje y el agua se va. Eso va a depender del suelo, pero más o menos cada 15 días hay que hacerle el riego. Una vez que se coloca la estaca, hay que regar. A los 15 días, volver a regar. A los 15 días, volver a regar. Y así. Bien. Ahora consulta qué fertilizante usar y cada cuánto. Lo ideal es preparar el suelo con abonos que uno tenga, no sé, de caballo, o con algún tipo de humus, o
ya les había comentado del compost. Pero en caso de aplicar fertilizante, lo que se puede llegar a utilizar es el más común, que es el triple 15, y el triple 15 se tiene que colocar por estaca, más o menos serían una cucharada de té, pero tiene que colocarse bien al fondo, no que la estaca lo toque, porque si no quema, ¿sí? Como todo producto químico. Bien. Pasamos a la última, de Viviana, que dice, ¿es aconsejable inundar la zanja para álamos hasta que agarre bien? No. No, porque se va a generar pudrición. Lo ideal es mantener la tierra húmeda, ¿sí? O sea, uno trabaja el suelo, lo humedece, coloca las estacas, le da un riego más y después, como cualquier otra planta, si no se va a generar pudrición alrededor. Bien. Más teniendo los suelos como son acá tan pesados, que hace que se mantenga esa humedad y se genere después hasta frío alrededor de la raíz. Bien, justo Joana consulta, ¿el riego cuando colocas las estacas también cada 15 días o esa cantidad es para cuando se colocan los barbados en la cortina? No. Tanto barbados como cortinas se tienen que regar cada 15 días, más o menos. ¿Sí? Ahí aclara Sí. Joana que el suelo es más liviano, donde ella vive. Claro, entonces por ahí te tenés mayor drenaje y a lo mejor tenés que hacerlo cada 10 días. ¿Sí? O sea, hagamos un mini resumen. Uno prepara el suelo, lo riega, viene con las estacas, coloca las estacas, lo vuelve a regar. A los 15 días nuevamente se riega. A los 15 días nuevamente se riega. Si es un suelo que es muy blando, va a tener mayor facilidad de secarse. Entonces lo que se hace es regarlo a lo mejor cada 10 días. Se prepara el suelo, se riega, se coloca la estaca, se vuelve a regar a los 10 días, y así. Bien. Último de Fernanda, ¿la poda de formación comienza al año siguiente de la plantación? Sí, al año siguiente de la plantación, porque al año siguiente se van a ver qué ramas son de las que han salido, cuáles son las que tenemos que seleccionar. Y se selecciona solamente una, la más derecha, y la que no haya sido atacado, por ejemplo, por liebres. O sea, tenemos que ver la más linda. Bien. Bueno, ahí estaríamos, Andrea. Muchísimas Bueno. gracias a todos. Bueno, y más adelante supongo que se va a dar de instalación de estaqueros, eso está para más adelante, porque hasta ahora hablamos de cómo se sacan las estacas, las características que deben tener, pero más adelante vamos a tener que dar una capacitación de cómo hacer el estaquero, que no necesariamente tiene que ser grande, tiene que ser una dimensión a lo mejor de 10 por 10, y ya tener nuestro lugar para sacar las estacas y no tener que estar recorriendo la chacra buscando las plantas, ¿sí? Y más adelante una capacitación de poda, así que bueno, vamos a ir viendo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Andrea, muy claro. Y nos encontramos en la próxima capacitación. Gracias por las preguntas también. Muchas gracias por la participación. Y para los que preguntaron si se va a enviar el PowerPoint, ni bien terminemos de finalizar esta reunión, vamos a subir esta reunión de Zoom a YouTube y lo vamos a compartir. Buenísimo, muchas gracias a todos. Hasta luego. Quedamos conectadas nosotras, Euge. Ahí ni bien terminemos de cerrar, ya dejo de Dale, grabar. dale.